Hace bastante poco tiempo que hablamos de la saga de Piratas del Caribe, ¿no? En retrocríticas, cada crítica de cada película. Y en esos mismos vídeos yo os decía que, joder, se echaba de menos, ¿no? Una película de piratas, una película que tuviera ese aroma, ¿no? A Piratas del Caribe, en el caso de lo que son, pues el tema, ¿no? Los piratas. Y parece ser que Prime Video me ha escuchado, ¿no? Porque acaba de estrenar hoy mismo la película The Bluff o El Engaño. Una cinta protagonizada por Priyanka Chopra, creo que se escribe y se dice así. Karl Urban, ¿no? Que siempre es un más, al menos para mí, un gran actor sin duda alguna, que siempre por lo menos cumple en todos sus papeles. Pero voy a empezar con una verdad bastante, creo que incómoda, ya que creo que el género de piratas, por llamarlo de alguna manera, es uno de los géneros más difíciles de hacer funcionar, al menos bajo mi punto de vista, y mucho más después del fenómeno que supuso Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra. Porque Hollywood ha intentado repetir esta fórmula muchas veces y en todas, o bueno, en casi todas, ha fallado estrepitosamente. Entonces, cuando Amazon anunció esta película, una producción grande, ambiciosa, con estrellas internacionales, al menos creo que Priyanka está ahí metiéndose un poquito en el meollo de Hollywood bastante bien, y luego Karl Urban creo que es indiscutible, ambientada en el siglo XIX, yo pensé, vale, aquí pueda que haya potencial, aquí podemos ver algo interesante. Pero también pensé que esto puede salir relativamente mal. Así que ponte cómodo en el sofá que te lo cuento todo sin ningún tipo de spoilers. También deciros que me disculpéis porque estoy bastante congestionado, tengo un catarro del copón, así que intentaré hablar lo mejor posible. Pero antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activa la campanita pues para no perderos nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. The Bluff o El Engaño nos sitúa en el Caribe del siglo XIX. La protagonista, interpretada por Priyanka Chopra, es una antigua pirata que intenta dejar su pasado violento atrás y empezar una nueva vida. Una nueva vida junto a su hija, que a ella cambia un poco el elemento dramático. Pero chicos, el pasado nunca desaparece y siempre acaba volviendo cuando los enemigos del pasado reaparecen para poner en peligro a toda su familia, obligando a nuestra protagonista a volver a coger la espada otra vez para así poder encararse con este pasado. Y aquí ya tenemos el primer gran tema central, ¿no? ¿Se puede escapar realmente de lo que uno ha llegado a ser? Porque la película quiere ser mucho más que una aventura, ¿no? Quiere ser un drama sobre la identidad y también sobre la redención, y eso en cierto punto a mí me llega a interesar. Y justamente la protagonista es donde está el corazón de la película, porque no es una historia de tesoros, ni de mapas secretos, ni nada de eso, es una historia sobre la maternidad en un entorno bastante violento, ¿no? Ya que la protagonista no está luchando por el oro, ni por la fama, ni por el dinero, ni por nada, está luchando por su hija. Y eso creo que cambia completamente el tono, al menos de lo que hemos visto en otras producciones del género. Y oye, me gustó que el conflicto central no sea simplemente derrotar al villano y ya está, ¿no? Sino que haya algo más, sino que la protagonista luche por el futuro tanto de ella como el de su hija, porque hay una tensión constante que está creciendo, ¿no? Por un lado tenemos la madre que quiere paz simple y llanamente, y por otro la pirata que quiere defenderse y que quiere matar. Y esa dualidad creo que está muy bien planteada en la película. Pero también esto me lleva a decir, ¿no? Que creo que hay muchos momentos en los que todo esto que os acabo de contar me hace sentir que el guión también subraya este mensaje demasiadas veces. Porque hay diálogos que explican una y otra vez lo que ya entendemos o lo que ya sabemos, y yo entiendo que es, bueno, una película para streaming, que es un poco la fórmula de este tipo de películas, ¿no? Las películas algoritmos tan famosas, yo entiendo ese punto, pero claro, llega un momento que parece que me estás tratando de tonto, ¿no? Y creo que hay una fina línea ahí que la verdad la han sobrepasado. Pero oye, al César lo que es del César, ¿no? El tema central y el cómo está planteado y el cómo está todo interpretado y diseñado, pues creo que funciona. En cuanto a la dirección, la película está dirigida por Frank E. Flowers, que la verdad que apuesta por un tono mucho más serio de lo que quizás yo me he llegado a esperar, ya que no hay nada de ironía, nada tampoco de humor autoconsciente. Esto no está planteado como una caricatura ni como una fantasía, está planteado como algo visualmente un poco más realista, entre comillas, convirtiendo a la película en algo bastante sólido, con esos paisajes naturales impresionantes, los barcos filmados con escala real, que esto siempre le da mucha profundidad a todo, y los combates coreografiados con una violencia bastante directa que funciona muy bien. Pero hay algo en lo que he hecho en falta.
no sé, algo llamado magia. No sé si me entendéis. No magia literal, obviamente, sino magia cinematográfica. Porque la película es bastante competente, pero pocas veces llega a ser épica. Y en el género de piratas siento y creo que la épica es algo esencial, ¿no? Y aquí sí que he sentido que se ha perdido en bastantes ocasiones. Y oye, todo relato necesita un antagonista fuerte, y aquí tenemos a un enemigo ligado al pasado de la protagonista, interpretado por Karl Urban, y es brutal, es vengativo, es persistente, pero en resumen, cuando tú acabas la película no siento que sea un villano que vayas a recordar, un villano memorable, porque creo que no tiene la dimensión icónica que requieren este tipo de personajes, como por ejemplo Barbossa en Piratas del Caribe. O sea, narrativamente creo que funciona, de acuerdo, pero no es trascendente, y cuando el villano no llega a ser magnético del todo, pues bueno, la tensión pierde muchísima intensidad. Entonces creo que Karl Urban lo hace bastante bien, pero creo que el guión tampoco lo acompaña muy bien, aunque él creo que da todo de sí para que esto no sea así, ¿no? Pero bueno, cuando acabas la película, pues sientes que podía haber sido mucho más de lo que nos han entregado. La película habla muy bien de la violencia heredada, la imposibilidad de borrar el pasado y el miedo también a que nuestros hijos repitan nuestros mismos errores. Y eso me parece bastante poderoso, porque hay escenas en las que la protagonista no solamente se enfrenta a hordas de piratas, bueno, a hordas no, pero se enfrenta a muchos enemigos, sino a la posibilidad también de que su propia hija la vea como un monstruo, ¿no? Como que vea esa especie de cara real, entre comillas. Y ese conflicto interno me parece mucho más interesante que cualquier batalla naval, sinceramente. Porque cuando la película se centra en eso, vais a ver que la película brilla en muchos momentos. Pero por el efecto contrario, cuando se va al espectáculo, ¿no? Sin ningún tipo de profundidad, pues bueno, pierde muchísima fuerza. Aparte también de que sí, la película creo que tiene bastantes problemas de ritmo, con un segundo acto bastante irregular, porque hay momentos donde la narrativa se detiene, donde la tensión llega a ser bastante baja, y donde las escenas parecen más diseñadas para una especie de tráiler que para la propia ejecución narrativa de la película. No es aburrida ni mucho menos, porque creo que pasas un buen rato, pero sí que es bastante desigual la cinta. Y en una película de acción de este estilo, ¿no? Ya no solamente piratas, en una película de acción como tal, creo que el ritmo es algo fundamental. Y yendo un poco a la pregunta que os he hecho al principio, bueno, que me he hecho al principio y que os la he dicho, voy a ser bastante honesto, ¿vale? No creo que esta película vaya a ser algo memorable o ningún referente del cine de piratas actual ni en el futuro, porque no reinventa el género, tampoco lo redefine, y lógicamente, como os he dicho, tampoco crea personajes que vayan a estar ahí en tu cabeza de forma instantánea. Pero tampoco creo que sea un fracaso, o sea, creo que es una película sólida, creo que también es correcta, con una intención de mostrar una dramática real interesante, y que vaya buscando eso en la era del contenido rápido, ¿no? En la era del streaming, que podía haber hecho cualquier tipo de cosa diferente, pero bueno, yo lo valoro bastante. Es algo parecido a lo que me pasó con The Wrecking Crew, que también tenéis la crítica en el canal, y también de Prime Video, que sin ser un peliculón increíble, es una película para pasar el rato, para divertirte, para entretenerte. Es una cinta que no busca ser la próxima Piratas del Caribe, en este caso, sino que busca el entretenimiento puro y duro, sin más, y bueno, eso lo consigue. O sea, es que tampoco puedo decir nada negativo en cuanto a eso, porque el efecto lo consigue, pero podría haber sido algo un poquito más épico, podría haber sido algo mucho mejor, aunque la intención de mostrar pues algo un poquito más diferente a lo visto en otras películas del género, pues oye, me ha gustado que tengan esa valentía, ¿no? Hay que decir las cosas buenas también y las cosas malas, porque The Bluff quiere ser mucho más profunda de lo que el marketing que hayamos visto, los trailers y demás, pues te quiere hacer entender. No solo acción, sino que también es una historia sobre la culpa y el legado. Y dentro de la cinta hay que destacar tres cosas buenas que tiene, ¿no? Como por ejemplo la protagonista, que tiene ese conflicto real con su hija. La ambientación creo que está muy cuidada, y se nota un poco el director, pues es bastante fan de este tipo de género. Y también la intención dramática clara de mostrar ese conflicto interno de la propia protagonista. Pero en cuanto a lo malo, pues bueno, también creo que el villano no llega a ser memorable, o no llega a ser, pues bueno, lo que creo que debería haber sido. La falta mucha épica, y luego aparte el ritmo es bastante regular, sobre todo en ese segundo acto, que creo que no es que mate la película, pero sí que la baja demasiado los niveles. Pese a todo, creo que es una película con ambición, aunque no siempre alcance su propio horizonte. Pero bueno, creo que ha sido valiente. A mí, en lo personal, me ha entretenido y me ha gustado, y sí os la recomiendo. Pero hasta aquí el vídeo de hoy. Yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!